Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la idea no es no darles otra clase aquí de sistema renal para que no nos aburramos ni nada, sino darles ciertos aspectos claves, como dice el tema, que son importantes a la hora de entender el sistema renal. Es decir, yo para entender el sistema renal tengo que saber esto. Y si yo sé esto, puedo responder ciertas, sí, preguntas, pueden ser casos clínicos, o puede ser para explicar cualquier fenómeno que le ocurra al ser humano. Entonces yo primero traje unas preguntas que son muy básicas, quizás ustedes dicen, bueno, son completamente fáciles, pero quisiera ver si ustedes son capaces de responderlas. No importa si no saben, si no saben me dicen no sé y pasamos a la explicación, pero en dado caso alguien sepa, que participe y diga, no importa si se equivoca aquí, esto no es nota ni nada, esto es para que todos aprendamos y participemos y todo. Entonces, no importa si se equivocan, la idea es que se arriesguen y que de pronto de lo que ya han aprendido hasta este momento en el semestre, me digan si saben responder estas preguntas que son supremamente básicas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la presión neta de filtración si la presión hidrostática glomerular es de 60 milímetros de mercurio, la presión en la cápsula de Bowman es de 18 milímetros de mercurio y la presión oncótica glomerular es de 32 milímetros de mercurio? ¿Cuál es la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman? La otra dice, ¿cuántos litros de líquido extracelular tiene un individuo de 70 kilogramos? Explique de dónde sale dicho valor. Martín lleva alrededor de 4 horas tomando agua cada 25 a 45 minutos y al ir al baño nota que su orina está clara. Andrés, por el contrario, lleva más de 12 horas sin tomar agua, no siente necesidad de orinar, pero al hacerlo observa que su orina es más oscura de lo habitual. Explique qué ocurre fisiológicamente. Y la otra dice, una sustancia X tiene una depuración mayor a la de la inulina. Lo anterior, ¿a qué es debido? Y respondemos. ¿Sí? ¿Sí sabes? Dale. La primera, pues según yo, la respuesta de la presión neta de filtración es 10. ¿Por qué? Porque pues primero tuviéramos que sumar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es 18, más la presión oncótica glomerular, que es 32. Eso nos daría 50, ¿verdad? Dale. Y, y ese resultado, pues ese sería como resultado que iría, o esa sería la presión que iría en contra de la filtración. Entonces se tuviera que restar a los 60 milímetros de mercurio, que es la presión hidrostática glomerular, eh, porque esa es la que va a favor de la filtración y daría 50. O sea, 10, daría 10. 10, exacto. O sea, sería la presión de filtración neta o presión neta de filtración. Ok. ¿Y cuál es la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman? 32 milímetros de mercurio. No, esa es la presión oncótica glomerular. Es cero, porque en el filtrado no hay proteínas. Así es cero. Ok. Bueno, bien. La segunda, ¿alguien sabe? Si no sabe, no importa. O sea, pasamos y igual todas estas preguntas las vamos a responder con la charla, todas. La segunda no serían 14 litros, Así es. ¿De dónde lo sacas? sacándole el 20% que es el líquido extracelular a los 70 kilos. Ya, 14. Ok. La tercera, la cuarta. Pues en la tercera yo creería que, pues en el caso de Martín que lleva tomando agua, pues más constantemente, su orina está clara ya que pues su volumen extracelular está bastante, su plasma está bastante diluido, entonces como mecanismo del cuerpo pues para excretar ese volumen pues que está sobrante en el cuerpo,
pues la orina está bastante clara, mientras que en el caso de Andrés, pues como lleva más de 12 horas sin tomar agua, vemos que pues su orina está bastante concentrada porque ajá, el hecho de no ingerir agua pues conlleva que su concentración plasmática esté bastante, pues con una mayor concentración. Exacto. Y sabes, o sea, sabes exactamente qué ocurre a nivel glomerular. O sea, sabes cuál es la influencia directa para tú decir, estás diciendo, es una orina que está diluida, es una orina que está concentrada. ¿Sabes qué determina eso? O sea, ¿sabes cómo se determina eso fisiológicamente? Pues debido a que no hay cantidades de ingesta, lo que hace pues el organismo es que hay una mayor reabsorción de agua pues a nivel tubular, a nivel de pues el túbulo proximal. Entonces una mayor reabsorción de agua porque no hay, o sea, es como que no podemos perder lo que no estamos pues ganando. Entonces pues por eso no se excretaría tanta orina y por esa razón sería más concentrada. Sí, lo que estás diciendo está bien. La ADH, perdón. No, sí, dale, dale. Va bien. No, yo iba a decir que lo que le faltó a Nati fue que la ADH, en el caso pues del hombre que, ¿cómo es que se llama? Que está orinando más concentrado, lo que hace es avisarle al riñón para que, ¿cómo se llama? Para que, ajá, o sea, concentre más no, perdón, para que absorba el agua y así, por así poder tener el equilibrio, ¿cómo se dice? El equilibrio, o sea, el volumen que se necesita para en el cuerpo, pues, de líquido, ya que no está consumiendo agua. Y si todo lo que han dicho está bien, ahorita cuando hablemos de lo que tiene que ver con la orina diluida, con la orina concentrada, vamos a detallar bien eso para que les quede claro y no se les olvide nunca. La cuarta, ¿alguien sabe? Sería porque la sustancia X debe, o sea, debe haberse secretado para que su evaluación sea mayor que la de la inulina. Exacto. O sea, tiene que haberse filtrado y tiene que haberse secretado. Muy bien, ok. Estas ya son las últimas, no se preocupen que ahorita ya empezamos como tal. Aquí no es necesario que hagan el cálculo, pero que me digan sí sabemos hacerlo o no sabemos hacerlo. No es necesario que se pongan ahora a hacer todo el cálculo porque nos extenderíamos, pero que me digan sí sabemos o no sabemos. O el que sepa que sabe hacerlo y luego, más adelante, cuando llegue el momento, pues le damos la oportunidad para que haga el ejercicio. Pues ahí creo que la fórmula, si no estoy mal, sería el flujo urinario por la concentración de orina sobre los niveles plasmáticos, que en este caso será la creatinemia. Ok, sí, correcto. La siguiente pregunta. ¿Qué le ocurre al pH? ¿Qué le ocurre a los hidrogeniones? Al bicarbonato, el dióxido de carbono en una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica. ¿Cuál es la compensación de cada una de ellas? Entendiendo que la compensación es qué sistema compensa en el caso de la acidosis respiratoria y qué sistema compensa en el caso de la alcalosis metabólica. Esto se compensa en el tubo distal, parte final, y en el túbulo colector. Y en pues las células intercaladas se encargan de reabsorber potasio y pues eliminar hidrógenos. Reabsorber potasio y bicarbonato y eliminar hidrógenos, y también reabsorber, y las células B se encargan de reabsorber hidrógenos y secretar potasio y bicarbonato.
Ok, ustedes no han dado todavía lo que tiene que ver con acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. O No, sea, esa parte no. No, No, eso no lo hemos dado. ok, está bien. Y la última pregunta. Porque eso lo dimos hoy precisamente, porque con la insulina, también ayuda al paso de potasio, o sea, transporta también potasio adentro de la célula. Entonces, ajá, Con la enfermedad al de mayor. diabetes. ¿Cómo que te estaba refiriendo a diabetes? Y en el El caso de... diabetes, sí. Ujú, muy bien. ¿Y en la enfermedad de Addison? Porque hay deficiencia de la hormona aldosterona. Deficiencia de aldosterona, sí. Exacto. Y si hay deficiencia de aldosterona, entonces, ¿qué pasa? Que no se capta el potasio para secretarse. Ok. Bueno, entonces vamos ahora a empezar con los aspectos que yo tenía que ya me di cuenta que están bien. Hay que pulir ciertas cosas, pero esa es la idea de esta charla, que ya pulan. ¿Cuándo es el parcial de ustedes? ¿El parcial? El según el 31. calendario sale en el 31. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces. Con líquidos y electrolitos, lo que es fundamental para uno entender líquidos y electrolitos, partiendo de líquidos, es el porcentaje de agua corporal. Es 60% de agua corporal, del cual hay un, digamos, compartimiento intracelular o líquido intracelular, que es el 40% del peso corporal, y un extracelular, que es el 20% del peso corporal. Entonces, ese extracelular se va a dividir en un compartimiento intravascular que representa el 5% y un compartimiento intersticial que representa el 15%. 15 más 5, 20, que es el compartimiento extracelular. También se habla de que hay un compartimiento no funcional que representa del 1 al 2% del peso corporal y que es lo que se conoce como el agua transcelular. ¿Qué es el agua transcelular? ¿Qué hace parte de ese compartimiento no funcional? Todo lo que es el espacio, el líquido que se encuentra a nivel sinovial, el líquido peritoneal, pericárdico, líquido cefalorraquídeo, el líquido ocular, entre otros. A eso hace referencia el agua transcelular o compartimiento no funcional. Aunque ustedes no crean, esto es básico, pero siempre lo preguntan, incluso cuando vayan a dar cirugía. Entonces, nosotros nos vamos a basar en un paciente que tiene 70 kilogramos. En un paciente de 70 kilogramos, habíamos dicho que el agua corporal total es del 60%. Entonces, si nosotros decimos un paciente de 70 kilogramos tiene un agua corporal del 60%, ¿cuántos litros son ese 60%? Son 42 litros. Es una regla de 3 simple. Entonces, de esos 42 litros, como dijimos anteriormente, hay un componente intracelular que representa el 40%, que si lo vamos a traducir a litros son 28 litros. Y habíamos dicho que también hay un líquido extracelular que representa el 20% y que son 14 litros. Esa era la respuesta a la pregunta como la respondió bien su compañero ahorita. Y el agua extracelular, un 15% intersticial, que son 10.5 litros, y un agua o líquido intravascular, que es un 5%, que son 3.5 litros. Entonces, en esta imagen que estamos viendo lo que es un resumen de la regulación del líquido corporal. Aquí están todos los principales compartimientos del cuerpo y las membranas que los separan. Entonces, claramente este ejemplo que estamos viendo acá es el mismo ejemplo del paciente que tiene 70 kilogramos. Habíamos dicho un líquido intracelular de 28 litros, el líquido extracelular que representa el 14 litros y el otro que complementa para los 42 litros que representa el 60% de agua corporal en el individuo de 70 kilogramos. Esto que está acá es también importante porque eso no se puede olvidar nunca. ¿Cuáles son los principales cationes y cuáles son los principales aniones del líquido intracelular y los principales cationes y aniones del líquido intracelular? Entonces, estamos viendo que el líquido extracelular es rico en sodio, es el principal catión extracelular,
y el líquido intracelular es rico en potasio. Luego entonces decimos que el potasio es el principal catión intracelular. Esto es importante también para poder luego entender el potencial de acción cuando vayan a dar sistema nervioso y todos los procesos de activación celular que se llevan a cabo en el organismo. Todo necesita un potencial de acción. Lo que es la despolarización, la repolarización, todo eso lo van a ver cuando hablen de potencial de acción. Todo eso ocurre incluso a nivel de las células renales y de las células musculares. Acuérdense que las células musculares y las células nerviosas son las que son, digamos, células eléctricas. Bueno, lo otro que tenemos que hablar es acerca de la formación de orina. Con la formación de orina nosotros tenemos que prácticamente tatuarnos esos 4 conceptos básicos que son filtración, reabsorción, secreción y excreción. La filtración es el paso de sustancias de la sangre hacia el espacio urinario a través de lo que se conoce como la barrera de filtración glomerular. Es decir, lo que está ocurriendo aquí en el número 1. Está pasando las sustancias de la sangre a los túbulos renales o al espacio urinario. La reabsorción es el paso de sustancia de los túbulos renales hacia estos capilares peritubulares que rodean a todo ese componente urinario. Y la secreción es el paso de sustancia de los vasos capilares peritubulares, que rodean los túbulos hacia los túbulos renales. Y la excreción no es más que el producto final de eliminación, que es el resultado de los procesos de filtración, de reabsorción y de secreción. Luego entonces podemos decir que la excreción es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Esta imagen que está acá, también ojalá nunca se les olvide. Esa imagen nos está reflejando qué pasaría si una sustancia solo se filtra, si una sustancia se filtra y hay una reabsorción parcial, si se filtra hay una reabsorción completa y si hay una filtración y además hay una secreción. Pero un momento. Listo, sí, ponlo ahí. Bueno, entonces, en la imagen número A que estamos viendo una sustancia que se está filtrando libremente en los capilares glomerulares, pero no se está reabsorbiendo ni se está secretando. ¿Eso qué significa? Que su excreción es igual a la intensidad con la que se está filtrando. Aquí el dibujo le está mostrando. Está filtrando y se está excretando tal cual como se ha filtrado. La imagen B, ¿qué representa? Representa esa sustancia que se está filtrando libremente, pero se reabsorbe parcialmente de los túbulos hacia la sangre. Entonces, esa excreción urinaria de esa sustancia va a ser menor que la filtración en los capilares glomerulares. Entonces, en ese caso específico, la excreción se va a calcular como la filtración menos la reabsorción. ¿Eso qué ocurre? ¿Eso dónde ocurre? Eso generalmente ocurre con los electrolitos, el sodio, el cloruro. Es decir, ellos se están reabsorbiendo, filtrando, pero tienen que reabsorberse, porque imagínense que todos los electrolitos se estuvieran excretando tal cual se filtran. No habría presencia de estos electrolitos en el interior del cuerpo y eso no sería compatible con la vida. La imagen C nos está mostrando esa sustancia que se está filtrando libremente en los capilares glomerulares, pero que no se excreta en la orina porque toda esa sustancia que se está filtrando se está reabsorbiendo completamente. Es decir, aquí no hay una reabsorción parcial, aquí es completa. Entonces, no se está excretando nada, todo se está reabsorbiendo. Eso es lo que pasa con los aminoácidos y con la glucosa. Eso es lo que hace que permita que estos aminoácidos, que esta glucosa se concentre en el organismo. Esto es importante porque cuando ustedes entren a medicina interna, ustedes van a ver la enfermedad que se llama enfermedad renal crónica. Entonces, es por eso que a esos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, hay presencia de proteínas en la orina. Ahorita dijeron, hey, la presión en la cápsula de Bowman, coloide osmótica, que es ejercida por las proteínas, es 0, porque no debe haber presencia de proteínas en el filtrado. Luego, si yo encuentro en una orina una presencia de proteínas, una albuminuria, eso significa que ese riñón no está funcionando bien. Entonces, esos pacientes con enfermedad renal crónica tienen este tipo de casos. Una filtración, pero que hay una reabsorción parcial, que en este caso no se cumple, sino que se llega a presentar en la orina.
La imagen D nos habla, perdón, no, estábamos hablando del, sí, ya hablamos de la imagen C, de la imagen D. Bueno, entonces en la imagen D estamos viendo esa sustancia que se está filtrando libremente en los capilares glomerulares y que no se reabsorbe, pero se van a secretar cantidades adicionales de esa sustancia desde la sangre hacia esos túbulos renales. Entonces eso es frecuente en los casos de los ácidos orgánicos, de las bases, y eso es finalmente lo que permite es que se puedan eliminar rápidamente de la sangre y excretarlos en grandes cantidades en la orina. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Fácil. Sí. Ok, bueno. No pasa esto. ¿Quién sabe qué son las fuerzas de Starling? La fuerza de Starling es una fuerza que gobierna el paso transcapilar de líquidos. Y eso tiene aplicación en el edema, y les quiero dar esto ahora. Ustedes dicen, pero eso no tiene nada que ver con el sistema renal. Sí tiene que ver. Si ya ustedes estudiaron filtración glomerular, tiene que ver, pero se los estoy dando como para que integren las cosas. O sea, la intención de esto no es darles una charla de algo que ustedes pueden leer, sino que los ayuda a integrar las cosas y que de pronto puedan tener una visión mucho más global de la fisiología. Obviamente, en un sistema aplicado, en este caso estamos hablando del sistema renal. Pero como les estaba diciendo, esto tiene una aplicación en el edema. ¿Por qué? Porque el edema se define como un incremento clínicamente aparente en el volumen del líquido intersticial. Y ese se desarrolla precisamente cuando se alteran estas fuerzas de Starling. ¿Por qué? Porque se incrementa el flujo del líquido del sistema vascular hacia el intersticio. Las fuerzas de Starling son 4. Esto también siempre lo preguntan, incluso cuando estén en clínica. Siempre en las rotaciones les preguntan estas cosas así básicas. 2 presiones osmóticas o coloidosmóticas y 2 presiones hidrostáticas. Dentro de las presiones hidrostáticas están la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión coloidosmótica o presión oncótica capilar y la presión osmótica intersticial. Cada una de ellas va a tender a sacar el líquido, es decir, las presiones que se encuentran a nivel capilar van a tender a sacar el líquido hacia el intersticio y las coloidosmóticas, perdón, las intersticiales, del intersticio hacia el capilar. Entonces, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce el líquido en una pared de un vaso. La presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas, es decir, la presión que atrae el agua. Entonces, estas fuerzas, ellas normalmente están en un constante equilibrio para que el líquido no se mueva, digamos, arbitrariamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con una hipertensión arterial, cuando un paciente es hipertenso, el líquido, por aumento de presión hidrostática capilar, que es esta que está acá, va a tender a que, miren la flecha, a sacar el líquido hacia el intersticio. ¿Sí? Entonces, ese líquido va a salir del capilar y eso produce edema. Otra situación que nos puede producir edema es la presión oncótica capilar. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad renal, como les dije, que está perdiendo proteínas por la orina porque esa filtración no está funcionando adecuadamente. Un paciente que tiene cirrosis, acuérdense que la albúmina se produce en el hígado. ¿Qué va a hacer? Si no hay proteínas en el intersticio, entonces, ¿quién ejerce la presión coloidosmótica oncótica? Las proteínas. Entonces, también es fuente de edema. ¿Por qué? Porque va entonces a haber una disminución en la fuerza que atrae el agua. Entonces, como no se puede producir, como nos puede producir ese edema en la presión oncótica capilar, es el caso también, como les dije, del paciente con enfermedad renal, con enfermedad hepática, que no produce proteínas, o la enfermedad renal que las está expulsando por la orina. Entonces la cantidad de proteínas que está dentro del vaso sanguíneo va a disminuir. Y como disminuye esa cantidad de proteínas dentro del vaso, no va a existir una fuerza que atraiga
al agua hacia adentro del vaso y también se sale líquido. Entonces también es causa de edema. En el caso de una presión hidrostática intersticial que genere edema es los pacientes que están deshidratados. Cuando no hay suficiente líquido como para mantener la presión hidrostática intersticial, entonces ¿qué va a pasar? Que ese líquido que quiere salir de capilar para poder equilibrarse las fuerzas, entonces va a producir también un edema y va a haber un aumento de esta presión. El líquido también puede sufrir una de estas anomalías cuando son, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades tiroideas o que tienen mixedema. ¿Por qué? Porque en estos pacientes no se van a degradar, correctamente las proteínas que están en el intersticio, y si no se degradan correctamente esas proteínas que están en el intersticio, entonces ese metabolismo está lento, se quedan más tiempo afuera y en mayor cantidad. Entonces atraen más agua del capilar y provocan lo que se conoce como el mixedema de la enfermedad tiroidea. En la filtración glomerular intervienen las fuerzas de Starling. Dense cuenta, hablábamos de que hay una presión neta de filtración, que habían dicho que era de 10 milímetros de mercurio, y que es la presión hidrostática glomerular, la presión que va a restarse a la presión de la cápsula de Bowman, menos la presión coloidosmótica o presión oncótica, que a nivel glomerular. Eso nos va a dar una presión neta de filtración. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la presión neta de filtración es esa fuerza neta que va a producir el movimiento de agua y de solutos a través de la membrana glomerular y que va a depender de esos dos factores. El gradiente de presión hidrostática que repele el agua y soluto fuera del capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman, que son estas dos que están acá, y dos, que también va a depender del gradiente de presión oncótica, que va a ser el que retiene el agua y solutos dentro de este capilar, dentro del interior del capilar glomerular. Entonces, eso es básico que lo tengan en cuenta, lo que tiene que ver con las fuerzas de Starling aplicadas a la filtración glomerular para entender cómo funciona la filtración glomerular. De esto quedó claro, ¿cierto? Sí, claro. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar de esto que también es muy importante. Bueno, con respecto a la estimación de la tasa de filtración glomerular. Existen varias fórmulas para nosotros poder, digamos, estimar la tasa de filtración glomerular. Hay unas que uno utiliza más que todo en fisiología, como son la fórmula que ahorita nos mencionó la compañera, que es precisamente la que vamos a hablar ahora. Y también existen otras fórmulas, como es esta fórmula de Cockcroft-Gault, la MDRD, que son fórmulas que se utilizan mucho en medicina interna, en pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, porque realmente eso es lo que te hace el estadio de enfermedad renal crónica que tenga el paciente. Entonces, son unas constantes, 140 menos la edad que tenga el paciente por el peso sobre 72 por la concentración de creatinina en plasma, y eso se multiplica por 0.85 si es mujer. Bueno, en esta imagen que estamos viendo acá, esto nos está reflejando los valores del flujo plasmático renal, la filtración glomerular, lo que tiene que ver con la reabsorción tubular y la velocidad del flujo de orina. Entonces, eso era como para hacerles una introducción en esa parte. Vamos a pasar a adelantarnos para lo que ya veo que están bien. Bueno, entonces, esta parte de lo que tiene que ver con la estimación de la tasa de filtración glomerular también es importante, y es lo que tiene que ver con esos métodos de aclaramiento para poder yo cuantificar la función renal. Entonces, la intensidad con la que se van a aclarar todas una serie de sustancias, digamos que es una forma muy útil de cuantificar la eficacia con que mis riñones excretan diversas sustancias. Entonces, por definición, el aclaramiento renal de una sustancia, como dice ahí, es el volumen de plasma que queda completamente desprovisto de la sustancia por unidad de tiempo. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Si el plasma que atraviesa los riñones contiene 1 miligramo de sustancia por cada mililitro
y si 1 miligramo de esta sustancia también se excreta en la orina por cada minuto, entonces eso quiere decir que 1 mililitro por cada minuto de plasma se aclara de esa sustancia. O sea, eso lo que nos está diciendo es que el aclaramiento se está refiriendo al volumen de plasma que es necesario para poder conseguir la cantidad de sustancia excretada por unidad de tiempo. Entonces, eso es lo que está reflejando esta fórmula matemática que está acá. C, ¿qué es? CS, ¿qué es? Es el aclaramiento de una sustancia. En este caso, una sustancia S. P sub S, ¿qué es? Es la concentración plasmática de la sustancia. U sub S es la concentración urinaria de esa sustancia y B es el flujo de orina. Entonces, si nosotros despejamos estas fórmulas, tenemos que la concentración de la sustancia, perdón, que el aclaramiento de la sustancia S va a ser igual a la concentración urinaria de esa sustancia por el flujo o volumen de orina sobre la concentración plasmática de esa sustancia. Entonces, ¿qué pasa si una sustancia se filtra libremente? Se dice que se filtra libremente como lo hace el agua, no se reabsorbe, no se secreta tampoco en los túbulos renales. ¿Qué pasa? Que la intensidad con la que se excreta en la orina, es decir, esto que está acá, porque acuérdense que U sub 0 es la concentración urinaria de esa sustancia por el flujo de orina. Luego entonces es la intensidad con la que se está excretando en la orina. Si esa intensidad con la que se está excretando en la orina es igual a la filtración de esa sustancia por los riñones, que es esto que está acá, luego entonces nosotros podemos decir que Fg por P sub S, que es la concentración plasmática de esa sustancia, va a ser igual a la intensidad con la que se está excretando el orina. Yo puedo entonces despejar esta fórmula y tengo la fórmula que está acá, dándonos a entender que la filtración glomerular es un estimado, o sería un estimado, de lo que sería que el aclaramiento de esa sustancia. Es por eso que entonces uno utiliza la creatinina para hacer la estimación de la tasa de filtración glomerular y también se usa la inulina. ¿Qué pasa? Que la inulina es costosa, esa no está disponible. Lo ideal sería utilizar la inulina. ¿Por qué? Porque es una sustancia que se filtra libremente, ella no se reabsorbe, no se secreta. Entonces, si yo soy capaz de tener una sustancia que tal cual se filtra está excretada, yo digo, entonces eso me está estimando la función renal. Ese concepto está claro. Eso me está estimando la función renal. Entonces, como dije, hay una sustancia que es la inulina, que sería la ideal para estimar exactamente la función renal. Pero es costosa, no se encuentra disponible, se utiliza es la creatinina. Clínicamente nosotros siempre hemos escuchado es la creatinina para la función renal. Boom, creatinina para función renal. Esto que estamos viendo acá es teniendo digamos, el caso de lo que es la medida de la filtración glomerular a partir del aclaramiento renal de la inulina. La inulina es filtrada libremente por esos capilares glomerulares, pero vemos que no es reabsorbida. Cuando esto, no sé si se acuerdan de la imagen que les mostré ahorita. Si no estoy mal, creo que era la imagen B. Miren, no es la imagen A, perdón. Estamos viendo que no se está filtrando, se está filtrando y se está excretando tal cual se ha filtrado. No se está reabsorbiendo, no se está secretando. Entonces, la inulina es filtrada libremente por los capilares glomerulares, pero no es reabsorbida por los túbulos renales. Eso es lo que se conoce como P-inulina. Entonces estamos colocando el ejemplo de que es 1 miligramo sobre mililitro. La concentración de inulina en el plasma es 1 miligramo sobre mililitro. La concentración de inulina en la orina es U subinulina, o sea, la concentración urinaria de inulina. Y B es la velocidad del flujo de orina. Entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula que está acá y lo reemplazamos, tenemos que la filtración glomerular va a ser la concentración de inulina en la orina por el volumen de flujo de orina sobre la concentración de inulina a nivel plasmático. Entonces, yo tengo acá que la concentración plasmática de inulina es de 1 miligramo sobre mililitros.
y tenemos que esa excreción urinaria de inulina es de 125 miligramos por mililitro y que el volumen de ese flujo de orina es de 1 mililitro por minuto. Luego, entonces, si yo reemplazo esta fórmula, tengo que esa filtración glomerular a partir del aclaramiento renal de inulina es de 125 mililitros por minuto. Ahora sí, vamos a explicarlo porque vamos tarde de tiempo. Pero ya ahorita dijeron básicamente, entonces, es utilizar la fórmula que yo utilicé acá. Esto siempre, casi siempre aparece en los parciales. Nos ponen a calcular la tasa de filtración glomerular. Entonces, voy a utilizar esta fórmula que me dice que el aclaramiento, el clearance de creatinina, va a ser igual a la concentración urinaria de creatinina. En este caso, podemos ver, esta es S, la podemos haber reemplazado por una C, ya sabemos que es creatinina, por el volumen de flujo de orina sobre la concentración plasmática de creatinina. Esta fórmula que tenemos acá básicamente nos dice lo mismo. Nos está diciendo, es una fórmula que nos habla también de, bueno, ahorita la podemos detallar más adelante. Entonces, vamos entonces a ir reemplazando. Tenemos que, nos dicen, la creatinina excretada es de 1,8 gramos por día. Eso quiere decir que yo estoy excretando 1,8 gramos de creatinina en 24 horas. Es lo mismo. Me están diciendo que el volumen de orina excretado en 24 horas es de 700 mililitros. Es decir, 700 mililitros al día, 700 mililitros en 24 horas. Y la creatinemia me la dan en miligramos sobre decilitros. Entonces yo digo, listo, tengo que aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que el clearance de creatinina o de una sustancia, en este caso la creatinina, me va a hacer un estimado de la función renal o de esa filtración glomerular. Entonces, listo, yo voy a reemplazar. Ya yo sé que 1,8 gramos tengo que pasarlo a miligramos porque me están pidiendo, las unidades son en miligramos por mililitro para yo poder luego ir eliminando unidades y tener la tasa de filtración glomerular que se da en esta unidad, que es mililitros por minuto. Entonces, 1,8 gramos al día lo voy a multiplicar por 1 gramo. ¿Cuántos tiene? Tiene 1000 miligramos. Entonces, 1,8 por 1000 entre 1 da 1800 miligramos al día o 1800 miligramos en 24 horas. Yo digo, listo, esa creatinina que está excretada, ¿ella dónde está contenida? En el volumen de orina que yo estoy excretando. Entonces, 1800 miligramos cada 24 horas, que es lo mismo que al día, entre los 700 mililitros de orina que yo estoy excretando en 24 horas, que son 700 mililitros por 24 horas, eso me da 2,57 miligramos por mililitro de orina. Pero ¿qué pasa? Que ese valor que yo tengo acá, de 700 mililitros, es el volumen de orina que yo estoy excretando en 24 horas. Pero a mí no me están pidiendo la tasa de filtración glomerular en horas, en un día. Yo la quiero saber por minutos. Luego yo digo, bueno, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos. 60 por 24, 1440 minutos. Un día, 24 horas, tiene 1440 minutos. Si yo hago la conversión de 700 mililitros por 24 horas a mililitros por minuto, tengo que es 0.48611111, o lo puedo aproximar a 0.49 mililitros por minuto. Entonces, tengo la creatinemia, me dicen, listo, me falta este valor que está acá. La creatinemia es de 1 miligramo por decilitro, pero yo necesito ese valor en miligramos por mililitro. Ya yo tengo estos miligramos acá, necesito también estar a la par con esa unidad. Entonces yo digo, bueno, 1 miligramo lo tengo que pasar a 1 miligramo por decilitro, tengo que pasarlo a miligramos por mililitros, teniendo en cuenta que 1 mililitro son 0.01 decilitros. Se van los decilitros y me queda que voy a tener una creatinemia de 0.01 miligramos por mililitros. Lo único que tengo que hacer a continuación es reemplazar la fórmula. 2.57 miligramos por mililitro, que es esa concentración urinaria de creatinina, por 0.48, se puso el valor completo, pero pudiste haber colocado perfectamente 0.49 entre la creatinemia, que es de 0.01 miligramos por mililitro, porque ya la pasé de miligramos sobre decilitro a miligramos por mililitro.
Y eso me da que entonces ese clearance o aclaramiento de creatinina, estimador de la tasa de filtración glomerular, es de 125 mililitros por minuto. Así se podría hacer otro ejercicio. Es lo mismo, hago exactamente lo mismo. ¿Qué voy a obtener? Esto que está acá. Este es el ejemplo hipotético de un volumen de orina excretado en 24 horas de 820 mililitros, con una creatinina excretada de 1.7 gramos por día y una creatinemia de 1.2 miligramos por mililitro. Hago lo mismo y al final voy a obtener un valor hipotético, o sea, no es un valor de un paciente real, de un clearance o aclaramiento de creatinina de 98.23 mililitros por minuto. Esta fórmula que está acá, esa es la que yo les estaba comentando, que es prácticamente lo mismo. Aquí tengo mis cálculos. Es lo mismo porque si ustedes se dan cuenta, es que lo que pasa es que hay unas literaturas que pueden incluir esas fórmulas, pero no vayan a enredarse ni vayan a pensar que son cosas diferentes, es exactamente lo mismo. Miren. ¿Por qué? Porque esta M hace referencia al porcentaje de creatinina en una muestra de 24 horas expresada en miligramos por 24 horas. Entonces yo les dije, esta unidad que está acá es U sub 0, es la creatinina que está siendo excretada en la orina y esto es el volumen de orina. Es decir, que esto no es más que esto, porque yo quiero saber cuánto es la creatinina que estoy excretando que está contenida en ese volumen de orina. Eso es lo que yo quiero saber, eso es lo que representa la M. Y P, lo mismo, la concentración en sangre en miligramos por mililitro. Entonces, si llegan a ver esta fórmula, no se alarmen, es lo mismo, solamente que es expresado de forma diferente. Ya saben que generalmente eso se hace a las 24 horas, se hace la toma de muestra de orina en un día, 24 horas, pero que para poder hacerlo, para poder calcular la tasa de filtración glomerular, tengo que pasarlo a mililitros por minuto. Bueno, ahora sí llegamos a la parte de lo que tiene que ver con la formación de orina diluida y concentrada. Todo lo que tiene que ver con lo que fue la pregunta que hicimos ahorita y que su compañera respondió muy bien, pero entonces ahora vamos a complementarlo. Los riñones, ellos lo que hacen es ajustar la diuresis, es decir, la cantidad de orina que yo estoy excretando. Y eso lo hace, como dijo muy bien la compañera, para compensar las ingestas de agua, que pueden ser altas, que pueden ser bajas, o las pérdidas que se pueden dar por otras rutas que no necesariamente están relacionadas con la ingesta. Entonces, existe una serie de hormonas que están involucradas en la, digamos, coordinación de estas funciones. Y entre esas está la angiotensina 2, está la aldosterona, está el péptido natriurético auricular y la hormona antidiurética ADH, también conocida como vasopresina. Entonces, ¿alguien sabe qué es osmolaridad? Sí, o sea, osmolaridad es como la concentración de partículas que pertenecen a diferentes como naturaleza o diferentes tipos de sustancias. ¿Quién dice algo diferente? Miren, la osmolaridad, búsquenlo en Google. La osmolaridad es la concentración de partículas osmóticamente activas que están contenidas en una sustancia. Esa es una explicación fácil y sencilla. Y hay algo que no se les puede olvidar nunca. ¿Qué sustancias son osmóticamente activas? ¿Qué sustancias ustedes conocen que son osmóticamente activas? ¿Y qué significa ser osmóticamente activo? Las proteínas. ¿Y qué significa ser osmóticamente activo? Que tienen capacidad de atraer agua. Exacto. ¿Y cuál es el ejemplo de un catión que tú digas es osmóticamente activo? O sea, el ejemplo clásico, digamos, de esa sustancia o de esa partícula osmóticamente activa. Sodio. El sodio, el cloro. Eso. Entonces, miren, cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta, digamos, por encima de lo normal, el lóbulo posterior de la hipófisis tiene dos partes, digámoslo de esa forma. La hipófisis anterior, que es la adenohipófisis, de ahí van a salir muchas hormonas. Sale la TSH para la hormona tiroidea, sale la folículo estimulante, la luteinizante, la hormona de
crecimiento, y hay una que se conoce como la hipófisis posterior o neurohipófisis, que secreta 2 hormonas. Pero aquí quiero hacerles una aclaración porque eso seguramente se lo van a preguntar cuando lleguen allá. Pero es para que se den cuenta que todo está relacionado. Y si estudian fisiología relacionando todo, así debe ser. La neurohipófisis como tal, ella no produce hormonas, ella las secreta. ¿Por qué? Porque las hormonas se producen a nivel hipotalámico, o sea, ella únicamente las almacena y las secreta. En cambio, la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, ella sí las produce, ella tiene células productoras de TSH, de LH, ella sí tiene células productoras y también las secreta. Pero la neurohipófisis no, las produce el hipotálamo, las almacena la neurohipófisis y las secreta. Eso lo van a profundizar en ese momento. Entonces, la neurohipófisis secreta 2, la vasopresina o ADH y la oxitocina, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la, no sé si ustedes ya lo vieron en histología, de la succión, cuando el niño succiona el pezón de la madre, se libera oxitocina para que luego la prolactina comience la producción de leche. Eso lo van a profundizar en el sistema endocrino. Entonces, cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta, el lóbulo posterior de la hipófisis secreta ADH. Entonces esa ADH aumenta la permeabilidad del agua en los túbulos distales y los túbulos colectores. ¿Y qué hace eso finalmente? Aumentar la reabsorción de agua. En cambio, si hay una disminución de la osmolaridad de ese líquido extracelular, entonces va a disminuir la secreción de ADH. Entonces, si disminuye la secreción de ADH, eso disminuye la permeabilidad al agua y conduce a una excreción de mayores cantidades de orina. Pero va a ser una orina ¿cómo? Una orina diluida. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros dijimos, Martín lleva alrededor de 4 horas tomando agua cada cierto tiempo. Al ir al baño, él nota que su orina está clara. Y Andrés, por el contrario, llevaba 12 horas sin tomar agua, no sentía necesidad de orinar, pero cuando lo hizo, su orina se dio cuenta que era más oscura de lo habitual, era más concentrada. Entonces, yo les dije, ¿qué ocurre fisiológicamente? Su compañero lo explicó. En el primer caso, en el caso de Martín, es una orina que es más diluida. ¿Por qué? Porque es una orina que contiene pocos electrolitos, tiene pocos productos de desecho en relación a la cantidad de agua. El cuerpo está eliminando el exceso de agua cuando nosotros estamos bebiendo una cantidad de líquido relativamente alta y el poco producto de desecho que está va a ser muy diluido. ¿Por qué? Porque el cuerpo, tú estás dándole agua, entonces él no va a perder electrolitos, sino que lo que dice, bueno, me estás aportando bastante agua, voy a sacar bastante agua, pero sin perder electrolitos, porque hay una constante ingesta de agua. En el segundo caso, en el caso de Andrés, el cuerpo necesita conservar agua. Entonces, como nosotros constantemente estamos perdiendo agua a través de la piel, por la respiración, los riñones lo que hacen es que dicen, tengo que ponerme las pilas porque tengo que reabsorber la mayor parte de agua que se está filtrando. Entonces, el cuerpo entonces además va a producir unos productos de desecho que necesitan ser eliminados por los riñones, haciendo que sea una orina concentrada, con muchos solutos, incluyendo productos de desecho y electrolitos con la menor cantidad de agua posible. Es decir, él no va a estar sacando electrolitos, entonces va a producir una orina que está, ¿cómo? Concentrada. Exacto, ¿por qué? Porque necesita conservar agua. Entonces, si está conservando agua, la orina va a salir muy concentrada, no va a salir diluida, porque en ese caso, ¿está actuando o no está actuando la ADH? No está actuando. Esos cuadros no se los olviden nunca. Quieren, tómenle foto. Si aumenta la osmolaridad plasmática, quiere decir que hay una mayor concentración de partículas osmóticamente activas. Hay mayor sodio. Por lo tanto, va a haber poco líquido. Entonces el cuerpo va a activar o va a mandar señales, digámoslo de esa forma, a la neurohipófisis para que empiece a liberar ADH, antidiurética, para evitar la diuresis. Entonces, como no va a salir, como esta va a estar reteniendo líquidos, la orina va a salir concentrada porque ella está conservando líquidos, necesita líquidos, el cuerpo. Si la osmolaridad plasmática disminuye, es decir, esa concentración de partículas osmóticamente
activas es baja porque hay bastante líquido, hay pocos solutos, entonces se disminuye la producción de ADH y sale la orina diluida. ¿Por qué? Porque yo no necesito conservar agua, porque es que constantemente estoy ingiriendo agua. Entonces no es supremamente necesario que yo tenga que producir una orina concentrada absorbiendo líquidos cuando yo puedo sacar orina diluida, que es rica en líquidos, que estoy ingiriendo permanentemente, o que en un momento fisiológico determinado no necesito con suprema necesidad. ¿Está claro? Sí. Sí, claro. Ok. Bueno, esto que está acá es, eso muestra lo que son los componentes básicos del sistema de retroalimentación osmoreceptor que está relacionado con la hormona antidiurética. Yo no sé si ustedes vieron eso. Eso tiene que ver con el control de sodio, lo que tiene que ver con la osmolaridad del líquido extravascular y también lo que es la liberación de ADH, que están viendo que está también controlada por todos estos reflejos cardiovasculares que ellos responden ante reducción de la presión arterial, ante reducción del volumen sanguíneo. Todos esos vasoreceptores también lo van a ver cuando hablen de lo que tiene que ver con los controles de la presión arterial a corto, mediano y largo plazo. Cuando lleguen a los que son los mecanismos de control de la presión arterial, ustedes van a volver a hablar de sistema renal. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les dije que existía una hormona que es la hormona aldosterona. Existe un sistema que se conoce como sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Alguien ha escuchado ese sistema antes? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, en bioquímica. En bioquímica. ¿Y qué recuerdas de ese sistema? Está relacionado con la presión arterial. Nosotros dimos fue las IECAS. O sea, sí, dimos fue IECAS, pero como tal estudiar el sistema, sabemos que funciona, que la renina es producida en el hígado, que la aldosterona viene de la glándula de la suprarrenal, si no estoy mal, y la aldosterona del riñón. No, sí, del riñón. La renina viene del riñón. La del renina. Enzima convertida. No, pero no es necesario que lo sepas, o sea, muy bien, o sea, está bien. Eso es importante, ese sistema en verdad es importante que se lo aprendan. Cuando lo vayan a dar en verdad, o sea, estúdienselo, o sea, cuando ustedes lo estudien se van a dar cuenta que no es difícil. Y lo van a ver, o sea, se van a acordar de mí, lo van a ver todos los semestres de ahora en adelante. En todos, en quinto, en sexto, en séptimo, en octavo, que se da adultos, que en noveno se da niños, pediatría, y noveno y décimo madres. Lo van a ver en un seminario, en una rotación, se lo van a preguntar. Entonces, por eso les digo, o sea, estudien todo integrándolo. O sea, no estudien el sistema renal. Esto ya va por un lado y luego el sistema respiratorio está funcionando por otro. O sea, todo es un complemento. Y si ustedes estudian de esa forma, o sea, se lo estoy dando como consejo, en verdad les va a servir full y van a entender más cuando ya lleguen a la clínica. Entonces, si nosotros ya ahora hablamos de la influencia hormonal en el sistema renal, vamos a hablar principalmente de 4 hormonas. Vamos a hablar de la ADH, vamos a hablar de la aldosterona, vamos a hablar del péptido natriurético auricular y vamos a hablar un poquito de la PTH, que es la paratohormona. Todo eso, esto sobre todo de la PTH lo van a hablar cuando entren al sistema endocrino porque tiene que ver con el control del calcio y el fosfato. Entonces, la ADH ya nosotros vimos en qué funciona, ¿cierto? Vimos que la ADH, como dice su nombre, es la hormona antidiurética y lo que hace es que inhibe la secreción de agua. Y si se inhibe la secreción de agua, con ello la producción de orina, regulando la cantidad de acuaporinas permeables para la reabsorción de agua. Entonces, como dijimos, cuando el cuerpo se encuentra en un proceso de sobrehidratación, desciende la osmolaridad del líquido extracelular. Y paralelo a ello, desciende la secreción de ADH en la secreción por la hipófisis posterior o neurohipófisis. Entonces, a consecuencia de todo esto, a nivel de los túbulos colectores, la actividad de las acuaporinas va a descender. Y si desciende esa actividad de acuaporinas, entonces se excreta más agua. Entonces, hay que tener en cuenta otra cosa, que, digamos, junto a esa actividad de las acuaporinas, la ADH aumenta la reabsorción de urea a nivel de los túbulos
colectores. Eso también es otra función que tiene la ADH. La aldosterona también es otra hormona. Actúa modulando la reabsorción del sodio que ha llegado hasta esa región terminal de la nefrona. Entonces, se dice que, digamos, no existe, porque existen varios artículos que hablan sobre eso, de que no existe, digamos, desde una perspectiva fisiológica, la función que tiene la aldosterona, ella se relaciona con la presión arterial, en la regulación de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo ahorita la compañera? Para poder ejercer esa actividad de la presión arterial, esta hormona que se sintetiza en la corteza de las glándulas suprarrenales tiene su efecto principalmente en el riñón, a nivel de lo que es el túbulo contorneado distal y del túbulo colector, donde se van a expresar los receptores para los mineralocorticoides. ¿Qué es un mineralocorticoide? La aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide. Por ende, va a actuar en esos receptores porque ella es un mineralocorticoide. Entonces, cuando ella se une a esos receptores, ella va a provocar la actividad de unas bombas que se conocen como bombas sodio-potasio ATPasa, provocando entonces una reabsorción de sodio y con el cloro y agua en aquellas regiones en donde está la aquaporina. Y también va a producir una salida de potasio hacia la zona luminal del túbulo que va a ser finalmente excretado en la orina. ¿Cómo es fácil entender esto? Y no es necesario que lo sepan ahora, pero si lo aprenden es mejor. Cuando baja la presión arterial, ¿cuál es una causa de baja presión arterial? Es decir, si yo tengo una presión arterial alta, pues una causa puede ser que haya mucha sangre, por así decirlo, porque hay una presión hidrostática alta. Eso con las fuerzas de Starling también se explica. Pero ¿qué pasa si yo tengo una presión arterial baja? El organismo dice, tengo una hipovolemia generalmente, ¿cierto? Porque hay poca sangre. Entonces, si yo tengo poca sangre, el organismo tiene que cuidar la excreción de agua, sí o no, y por qué. O sea, ¿por qué creen? O sea, si yo tengo poca sangre, ¿qué creen que hace el riñón? Dice, ¿tengo que excretar más agua o tengo que excretar menos agua? ¿Qué debe hacer el riñón? Tiene que pues tratar de reabsorber todo el agua posible. Exacto. Muy bien. Entonces, a nivel del sistema renal, ustedes me imagino que no sé si lo vieron desde el punto de vista de la endocrinología del sistema renal. Él libera la renina. La renina nace del sistema yuxtaglomerular, así se conoce, unas células especializadas que se encuentran en las arteriolas eferentes a nivel de la mácula densa. Entonces, esa renina sensa esa caída de presión y entonces convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 a nivel del pulmón. En el pulmón se encuentra la enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 va a tener efectos a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para que se libere aldosterona. Cuando se libera la aldosterona, ella va a actuar aumentando la reabsorción de sodio y aumentando la secreción de potasio. Por ende, entonces, si yo tengo un paciente hipovolémico y por lo tanto tiene una presión arterial baja, ¿eso qué significa? Que entonces el riñón, a nivel de la mácula densa del sistema yuxtaglomerular, detecta la caída de presión, aumenta la secreción de renina, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, luego el IECA en el pulmón lo convierte en angiotensina 2, va a la glándula suprarrenal, libera aldosterona que va al túbulo contorneado distal y túbulo colector y aumenta la reabsorción de sodio. El sodio es osmóticamente activo y por lo tanto atrae agua al interior del túbulo renal y por lo tanto aumenta la volemia. Eso hace el cuerpo, eso hace el riñón. El péptido natriurético auricular es un péptido que forma parte de una familia de 3 péptidos que tienen una actividad hipotensora, es decir, hace una acción completamente distinta. Ese péptido natriurético auricular es sintetizado fundamentalmente en los miocitos auriculares y ventriculares y tiene un efecto natriurético, disminuyendo la reabsorción de sodio a nivel de la nefrona terminal, inhibiendo la expresión de los transportadores de sodio en esa región. Entonces, el péptido natriurético auricular, ¿qué hace?
O sea, ¿qué creen que hace? O sea, ya les dije, si tiene un efecto natriurético, ¿qué quiere decir? ¿Que está aumentando la excreción de agua o está disminuyendo está aumentando la reabsorción de agua? ¿Qué está haciendo? Está aumentando la excreción de agua porque tiene un efecto natriurético. Ustedes lo dijeron, el sodio es osmóticamente activo. Nunca se lo olvide, para donde va el sodio, va el agua. Nunca digan que les dije eso, pero sí, así sirve. Y bueno, la hormona PTH, como les dije, ella actúa también al nivel renal, aumenta la reabsorción de calcio, principalmente en el túbulo contorneado distal, eh, pero ellas digamos que tienen más función desde el punto de vista del control del calcio y el control del fosfato, y eso lo van a ver cuando hablen del sistema endocrino. Esto que está acá es, ya estoy terminando, disculpen. Si ustedes quieren que se acabe, me avisan y yo termino enseguida. Ustedes me dicen si sigo, ya creo que nada más faltan 2 diapositivas. Dale, continúa. Termina. Estoy hablando del manejo renal del potasio. Vamos a, digamos, decir algunas cosas importantes y algunas cosas que también no se les pueden olvidar. Y es lo que tiene que ver con, digamos, cuáles son esos factores que introducen potasio en las células y cuáles son esos factores que sacan potasio de las células. Es decir, los factores que introducen potasio en las células son los que contribuyen a la reducción de la concentración de potasio extracelular y los factores que sacan potasio de las células los que contribuyen a la reducción del potasio extracelular. Perdón, aquí me confundí. Es los factores que contribuyen al aumento del potasio, de la concentración de potasio extracelular. Aquí no es reducción, aquí es aumento. Entonces, dentro de esos factores que introducen potasio en las células está la insulina, está la aldosterona, está el estímulo beta adrenérgico y está la alcalosis. Los factores que sacan potasio de la célula y por lo tanto producen un aumento de esa concentración de potasio extracelular es la deficiencia de insulina, como pasa en los pacientes con diabetes mellitus, deficiencia de aldosterona, como ocurre en la enfermedad de Addison, un bloqueo beta adrenérgico, acidosis, lisis celular, ejercicio extenuante, aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, la pregunta de ahorita decía, ¿por cómo está la concentración plasmática de ese potasio extracelular en un paciente con diabetes y en un paciente que tiene una enfermedad de Addison? Entonces, la insulina es importante. ¿Por qué? Porque ella aumenta la captación de potasio por las células tras una comida. Entonces, en las personas que tienen una deficiencia de insulina debido a la diabetes, hay un aumento de la concentración plasmática de potasio cuando ellos ingieren un alimento. Entonces, la aldosterona, ella lo que hace es que aumenta la captación de potasio por las células. Eso ya lo explicamos cuando dijimos de que ella aumentaba la captación de potasio porque ella promovía la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Pero además aumenta la captación de potasio por las células. Entonces, cuando hay una mayor ingestión de potasio, también se estimula la secreción de aldosterona. Y cuando se estimula la secreción de aldosterona, aumenta la captación de potasio. Cuando ya hay exceso de secreción de aldosterona, eso se conoce como síndrome de Conn, C-O-N-N. Eso se asocia casi siempre, generalmente, a una hipopotasemia. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de potasio extracelular al interior de la célula. Por el contrario, en pacientes que tienen una producción deficiente de aldosterona, como la enfermedad de Addison, entonces ellos tienen una hiperpotasemia. ¿Por qué tienen una hiperpotasemia? Porque hay una acumulación de potasio en el espacio extracelular. Además de que va a haber una retención renal de potasio. ¿Por qué hay retención renal de potasio? Porque la aldosterona aumenta la secreción de potasio. Esto es estímulo beta-adrenérgico, bloqueado beta-adrenérgico. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? ¿Nadie sabe qué significa beta-adrenérgico, alfa-adrenérgico, colinérgico? No, creo que no sabemos.
Eso es algo relacionado con que tienen receptores de proteína G o algo así, ¿no? Con las catecolaminas y esas cosas. No, creo que es algo así, tiene que ver algo relacionado con eso. Exacto, o sea, miren, si yo me desvío mucho de un tema me dicen, pero yo lo digo es como para que de pronto integren, y eso es algo que de pronto no pasa mucho en las clases, de pronto no le dan un tema y solamente se enfocan en ese tema. Pero un estímulo beta adrenérgico o un bloqueo beta adrenérgico se hace referencia al sistema nervioso que se conoce como el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene unos neurotransmisores, es decir, vamos a colocarlo de una forma sencilla, son mensajeros o los mensajeros que él utiliza para llevar a cabo una función determinada. Igual el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático hace una cosa, el sistema nervioso parasimpático hace otra cosa. Eso lo van a ver en su momento. Entonces, el sistema nervioso simpático utiliza receptores adrenérgicos, es decir, adrenalina, noradrenalina. Entonces, esos receptores se conocen como receptores alfa y receptores beta, donde va a actuar la adrenalina, donde va a actuar la noradrenalina, que son los neurotransmisores de ese sistema. Y está el sistema nervioso parasimpático, que va a utilizar como neurotransmisor a la acetilcolina. Entonces, esos receptores del sistema nervioso parasimpático se conocen como receptores nicotínicos. ¿Ok? Entonces, si aquí dice un estímulo beta adrenérgico, quiere decir que entonces hay algo hay algo que hace el sistema simpático que introduce potasio en la célula y que por ende reduce la concentración extracelular. Ya en su momento, cuando ustedes hablen de eso, van a ver dónde hay receptores beta, dónde hay receptores alfa, en corazón hay receptores beta 1, en pulmón existen receptores beta 2, y eso también lo van a utilizar, y es muy importante que lo aprendan desde ahora para cuando den farmacología, porque entonces hay inhibidores del receptor beta 1, inhibidor del receptor alfa 1, y todo lo que ustedes mencionaron ahorita cuando dijeron de los IECA, que lo dieron en bioquímica, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Actúan en ese, digamos, en esa noción o bajo esa noción. Y bloqueo beta adrenérgico lo mismo. Existe algo a nivel adrenérgico con receptores beta que sacan potasio de las células y por lo tanto aumentan la concentración de potasio extracelular. Si yo bloqueo esa función, entonces se produce esto. Asimismo, existen otras condiciones como la alcalosis, la acidosis, la lisis celular, el ejercicio extenuante, el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Son condiciones que también van a intervenir en todos estos procesos. Esta imagen que está acá resume, digamos, el manejo tubular del potasio en condiciones normales. Es decir, alrededor del 65% del potasio que se filtra se reabsorbe a nivel de este túbulo que está acá, que sería el túbulo proximal. Entonces, otro 20 al 25 al 30%, entonces en promedio 27% del potasio filtrado se reabsorbe en el asa de Henle, en especial en la parte gruesa ascendente donde el potasio se transporta activamente junto con el sodio y con el cloro. En el túbulo proximal y en el asa de Henle se reabsorbe una fracción relativamente constante de esa carga de potasio que se está filtrando. Y, digamos, esos cambios que ocurren en la reabsorción del potasio en estos segmentos, obviamente van a influir en la excreción de potasio, pero la mayor parte de la variación diaria en la excreción de potasio no se debe a los cambios a nivel que sean digamos, en la reabsorción que sea en el tubo proximal ni en el asa de Henle, sino que existe también reabsorción de potasio en los túbulos y en los conductos colectores, que son estos que están acá. Entonces, la cantidad que es reabsorbida en estas partes de la nefrona varía en función de la ingesta de potasio. Entonces, esta es una imagen que nos muestra las zonas en el túbulo renal de reabsorción y secreción del potasio, en donde el potasio se reabsorbe en el túbulo proximal y en el asa de Henle, de manera que solo alrededor de un 8% de la carga filtrada va a llegar al túbulo distal. Aquí lo estamos viendo. Y digamos que la secreción de potasio por las células principales de la porción final de los túbulos distales y los conductos colectores coopera con la cantidad que se está excretando.
aunque existe una reabsorción adicional por parte de células intercaladas. Entonces, de esa manera, la excreción diaria es de alrededor un 12% del potasio filtrado en los capilares glomerulares. Entonces, estos porcentajes nos están indicando la cantidad de carga filtrada que se está reabsorbiendo, es decir, reabsorber, o que se está excretando, o que se está secretando en los diferentes segmentos tubulares. Y bueno, ya esto no se lo voy a mencionar, ya voy a dejarlos hasta acá. Esto en algún momento, si ustedes quieren, se los explico, pero yo no estoy seguro si eso se da en sistema respiratorio. O sea, yo no recuerdo haberlo dado como tal en sistema respiratorio, pero esto es importante para entender cómo se relaciona en el equilibrio ácido-base el sistema renal con el sistema respiratorio. Y está aquí resumido. Entonces, en algún momento, no sé, cuando lleguen a ese tema, si me dicen, podemos discutirlo, y eso también es algo que no se les puede olvidar y que les va a servir mucho también. Bueno, listo, no sé si tengan una pregunta o algo que quieran comentar, no sé. Está todo claro, muchas gracias. ¿Nos podrías hacer el favor de subirnos las diapositivas al archivo? Sí, claro, yo se las doy. Cualquier cosa, si no, se las paso a los representantes del grupo y ellos se lo pueden mandar por WhatsApp. Tenía estaba buscando un artículo que yo tengo que es como de 20 hojas. O sea, es un resumen del sistema renal. Entonces, si lo busco, también se los mando o se los subo por ahí para que lo tengan. Entonces, ya saben, cualquier cosa o cualquier tema que necesiten, algo que no entiendan, me avisan. Yo creo que ahorita el otro tema que viene es el de sistema, creo que viene sangre, o sea, hematología. Entonces, Sí. ahí también podríamos hacer algo similar. O sea, yo no tengo pensado como darles una clase como tal, sino de algo que ustedes ya están dando como tal con los profesores, sino de pronto utilizar algunas cosas o algunos aspectos que los vayan a servir realmente a ustedes, porque es que eso pasa cuando uno estudia, uno dice, pero esto me servirá en un futuro, sí o no. Entonces yo quiero como darles eso que de verdad sí les va a servir y que ustedes dicen, van a decir, ok, esto sí me sirve para esto, para entender esto o para darle respuesta a esto. Entonces, creo que ahorita, en la otra semana, no sé si ya el sistema renal creen que todo está bien o si hay algo específico del sistema renal. Yo hoy lo quise hacer como que, bueno, yo le había dicho a los representantes que me dijeran si había algo que decir, que un tema específico no me dijeron, entonces yo lo hice así. Pero luego viene electrocardiografía, que vamos a hacer un taller, o sea, el profesor me imagino que lo va a explicar, pero hacemos ejercicios de electrocardiografía, hacemos ejercicios también de espirometría cuando venga respiratorio y así. Entonces ya saben, cualquier cosa me avisan, yo les voy a subir eso por acá. Listo, muchas gracias. Vale, listo, chao. Gracias. Chaito. Gracias.